papel juegan las políticas europeas en España? ¿En qué medida asientan las bases de nuestro desarrollo económico y social? Hace 40 años que Europa recibía a un país que había dejado atrás la dictadura y que caminaba ya en democracia. 12 de junio de 1985, el día en que España entró en la historia de Europa. Madrid. La capital de España se engalanaba aquel histórico 12 de junio del 85. Felipe González, entonces presidente del gobierno, llegaba hasta el Palacio Real y accedía a un abarrotado salón de columnas donde poco después lo hacía el rey don Juan Carlos para presidir ante las autoridades españolas y europeas, con el francés Jacques Delors al frente de la comisión. Un momento muy esperado. 7 años negociando con una Europa de tan solo 10 miembros y que aquel día pasaba a tener 12 con esta rúbrica y con la que horas antes había llevado a cabo la vecina Portugal. Esta fotografía de Felipe González junto al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, y ante la atenta mirada de quien era secretario de Estado, Manuel Marín, forma parte ya de la historia de un camino de 4 décadas de unión con Europa. ...12 de junio de 1985. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué recuerdas? De 1985, pues yo había vuelto hacía relativamente poco de Estados Unidos, donde estuve con una beca Fulbright y estaba desarrollando mi carrera académica. Era bien pequeña, yo tendría como, no sé, unos 8 o 9 años. Lo que sí sé es que en aquel momento acabábamos de venirnos de Euskadi a Benidorm a vivir, o sea que eso lo tengo muy guardado, pero no tengo el recuerdo político. He tenido más conocimiento de Europa después. Estudiando segundo de BUP y la verdad, si alguien me preguntase aquellos días cómo lo viví, la verdad, sinceramente, poco me enteré. ¿Dónde estabas tú aquel 12 de junio de 1985 o si estabas, que no lo sé? Bueno, pues yo no estaba todavía. He sido una de las muchas privilegiadas que he nacido ya con España dentro de la Unión Europea. Yo tenía 10 años, no tengo muchos recuerdos, sí que tengo el recuerdo político de que además fue confundido con aquel referéndum de la OTAN, famoso y tal. Yo tenía 10 años, vivía en un barrio humilde de Barcelona. Yo todavía era muy pequeñita, en el 85 tenía 5 años exactamente, o sea que estaría pues yendo a clase un ratito y luego pues con mi ama, con mi madre haciendo algún recado, cosas muy normales, ¿no? No puedo decir que tuviera un gran recuerdo de lo que fue ese acontecimiento ese día. Bueno, pues yo creo recordar, porque ha pasado ya mucho tiempo, como dices, haberlo vivido con expectación y como, bueno, pues una posición dual, podríamos decir, ¿no? En aquel momento yo estaba estudiando todavía, era una niña, adolescente, y recuerdo aquella entrada en la Unión Europea como un gran fenómeno, ¿no? Que a los españoles nos suponía un paso, un gran avance hacia la modernización. Si bien es verdad que como tal, ese recuerdo, ese momento, ese hito histórico de la firma, luego nos incorporamos el 1 de enero del 86 de facto, pero ese hito histórico como tal, en mi caso yo no lo recuerdo, pero sí que tengo la memoria de que algo importante estaba ocurriendo. ¿Era así? Pues yo creo que no solamente algo importante, algo absolutamente decisivo para España. Es que España entrara entonces, se firmara entonces
el acuerdo con la Comunidad Europea abría una senda de desarrollo, de prosperidad, de bienestar, de capacidad de influir, en fin, de beneficios para todos los sectores de servicios industriales, nuestra influencia, incrementar nuestra influencia en el exterior también, etcétera, que habría muchísimas posibilidades para aquellos que éramos jóvenes entonces, pero también para aquellos que eran niños, como en tu caso, y desde luego para todas aquellas personas que tenían la oportunidad de, en fin, seguir desarrollándose. Yo creo que eso fue absolutamente decisivo. Claro, y han pasado 40 años, han pasado muchas cosas, efectivamente nos hemos hecho adultos, ¿no?, en Europa, pero somos un ser imperfecto todavía, ¿no? ¿Y por qué crees que puede ser eso? Bueno, yo creo que los buenos proyectos siempre tienen complejidades. Y las democracias son lo mejor que tenemos y hay que preservarlas, pero son complicadas y complejas, por tanto hay que seguir construyéndolas cada día. Pero este es un sueño que vivieron nuestros abuelos, también nuestros padres, un sueño que nos ha traído paz, que nos ha traído libertad, que nos ha traído democracia, que nos ha traído mucha modernidad a España. Cada vez que uno pasa por la carretera o coge un AVE, tener en cuenta que eso ha sido gracias a inversiones y fondos europeos, pero mucho más. Hoy las decisiones que se toman aquí en esta casa afectan a todos los ciudadanos, o sea, el grado de implicación que tiene hoy ya el Parlamento Europeo, la Unión Europea, con respecto a nuestro día a día es muy grande. ¿Se hablaba de esto? No se hablaba realmente, no se hablaba, como no se sigue hablando mucho, desgraciadamente hoy en día, más que a veces para lo malo. Yo estoy haciendo una campaña fuerte en el sentido de que tiene que haber una concienciación, ¿no?, de la gente en estos momentos sobre los temas europeos, intuyendo los problemas que nos rodean y que este invento europeo, que ha funcionado muy bien, que algún día será una verdadera Unión Europea, nos protege, es una burbuja en la que vivimos, no es perfecta, tiene también sus fallos, pero nos está protegiendo, como todo el mundo intuye, de muchas cuestiones que están sucediendo alrededor nuestros, guerras, problemas, crisis económicas. Yo creo que es deber de todos ahora conocerla mejor y mantenerla. ¿Cuándo empezaste a tener conciencia de que estábamos ante un paso tan grande como histórico, ¿no? Claro, en ese momento pues obviamente no estaba, pero estudiando y hablando con compañeros y así, sí que veo que la entrada de España en la Unión Europea era como el paso necesario para seguir transformando el país y que siguiéramos avanzando dentro de una comunidad pues cada vez más fuerte y cada vez más potente, y hacer que España pues tuviera esa transformación tan necesaria después de haber logrado pues dejar atrás ese proceso de dictadura que nos había ralentizado en ese aspecto. Han pasado 40 años y tenemos una Europa una Europa y una España dentro de Europa que ha ganado muchísimo, ¿no?, muchísimo recorrido, pero es una Europa imperfecta. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que ha habido un cambio fundamental. Yo creo que hay dos hitos, ese que es la incorporación de España en el año 65 y luego Maastricht en el año 92. Digámoslo así, siempre lo explico, entrar en la Comunidad Económica Europea fue un ganar. Maastricht ya genera mucho más dudas. Cuando a ningún español se le explicó que el dominio de sus vidas iba a estar en Bruselas y que iban a ser unos burócratas que no ha elegido, que no ha designado, que no ha votado, que no puede generar su dimisión o su cese. ¿Es un dogma de fe, por lo tanto? Para muchos de los que están aquí sí, para mí no, evidentemente. Yo creo que Europa son sus naciones, que tenemos el deber y el derecho de hacer Europa grande otra vez. Europa fue grande, pero Europa lleva 20 años prácticamente paralizada. Estábamos en los compases de la transición, había costado, se había solicitado en el 62, luego en el 75 entró la democracia, en el 79 se solicita de nuevo y hasta el 85 no llega. España da un paso importante junto a Portugal. ¿Qué crees que ha supuesto esto con el paso de los 40 años que hemos tenido? Bueno, pues ha supuesto un proyecto común fundamental, ¿no? Yo creo que mirando esa
retrospectiva, ¿no? de lo que ha supuesto pues, conseguir el mercado único, conseguir que las personas puedan desplazarse libremente, conseguir que se defiendan valores como la libertad, la democracia, los derechos humanos, la paz. Yo siempre digo que Europa nació para ser el mayor proyecto de paz del mundo, y en estos días, y tal y como estamos viendo los conflictos mundiales, pues creo que es fundamental recordarlo, y es fundamental también su dimensión económica. No sé, nos podemos imaginar a día de hoy negociando 1 a 1 con Donald Trump, por ejemplo, compitiendo con China, pues sería muy difícil, ¿no? Cada día la globalización tiene más impacto, y es un proyecto que no solo debe consolidarse, sino que debe reforzarse, ¿no? En el mercado único energético, por ejemplo, ¿no? Que está cogiendo mucha relevancia. Yo personalmente siempre he tenido esa visión política europeísta. Creo que nuestro futuro está unido al futuro de Europa, sea el que sea, y probablemente sí que habrá que alzar la voz a la hora de evaluar si esa es la Europa que queremos, si Europa está respondiendo a sus intereses fundacionales o si Europa tuviera que tener otra dirección, ¿no? Evidentemente. ¿Y cuál es el peso que le das? Claro, 40 años, han pasado muchísimas cosas, unas para bien, otras probablemente mejorables, ¿no? Efectivamente, nos hemos metido también en una unión monetaria, sí. Ha habido muchísimas cosas, ¿no? Pero ¿qué peso tú le ves a Europa ahora, 40 años después de aquello? ¿Qué queda todavía por hacer? ¿Tiene peso en el ámbito internacional ahora que estamos en estos movimientos tan complejos? Yo creo que el peso en la multipolaridad, ¿no? En ese reparto del poder mundial, el peso de Europa es mucho más ligero, mucho más liviano de lo que realmente Europa representa como proyecto histórico y político de futuro. Europa, todos los cambios que en estos momentos está viendo a nivel mundial le pillan en un momento de bastante debilidad interna. En primer lugar, porque no tiene claro si el proyecto de integración política va a avanzar o no, ¿no? En la misma Unión Europea, sin buscar otros enemigos, entre comillas, externos, hay muchísimas voces que dicen que Europa no tiene valor, y que los que tienen que mandar en el ámbito político e internacional son los Estados y no una entidad supraestatal como es la Unión Europea, ¿no? Y esta posición está representada sobre todo por los partidos de ultraderecha, que probablemente contra nuestro gusto, pero hay que reconocer, están teniendo una presencia importante en varios estados europeos, y eso condiciona enormemente el futuro y la viabilidad de Europa como proyecto político, no solamente en esta casa, en el Parlamento Europeo, que tiene unas competencias limitadas, sino que también esos partidos políticos de ultraderecha principalmente acceden a gobiernos de la Unión Europea, y no olvides que las decisiones que marcan la vida de los europeos y europeas se toman básicamente en el Consejo Europeo, ¿no? Y esos estados están ahí representando. Fíjate que, sin embargo, ahora España se ha convertido en el faro hacia el que mira toda la Unión Europea, precisamente porque en un momento de retroceso de derechos, donde la ultraderecha está avanzando enormemente, España es un país de progreso, es un país que tiene políticas basadas en las personas, en el avance de derechos, y afortunadamente aquí con otros europarlamentarios vemos cómo se nos sigue mirando a España como un faro hacia el que mirar, desde ese punto de vista del avance y de seguir creciendo en derechos. He guardado esto en lo más profundo de mi corazón durante años. Pienso en ello cada mañana, pero no hablo de ello. Bueno, ya sabes, Robin, que no debería estar hoy aquí. Debería haber muerto el 17 de junio de 1940. El día 21 recibí una llamada telefónica diciéndome que estábamos siendo ocupados por el ejército, algo que creíamos imposible. Fue un gran shock. ¿Qué opinas sobre lo que ha ocurrido aquí en Praga? Esperamos volver a tener libertad y democracia. Tenía 11 años cuando empezó la guerra y 12 cuando llegaron los soldados. Estaban por todas partes. Bajé las escaleras con mi bol de fruta y salí al jardín. A mi madre la mataron tumbada sobre mí para protegerme. Imagínate, cuando tienes 12 años, ver a tu madre morir para protegerte.
protegerte. Nunca lo olvidas. En Timisoara tirotearon a jóvenes frente a la catedral. A mi padre lo enviaron a Auschwitz y allí lo mataron. Mi madre me entregó sabiendo que quizá no volvería a verme. No tenía tíos ni tías, era todo muy extraño. Tampoco tenía abuelos. Todo el mundo tenía abuelos. Yo no tenía a nadie. Nunca hay que dar por sentada la democracia. Siempre hay que apoyarla y protegerla. El 17 de noviembre, cuando todo empezó, hubo una gran manifestación estudiantil. Los agentes de la policía atacaron a los manifestantes, les dieron una paliza. Fue entonces cuando comenzó la revolución. Tras obtener la independencia, Letonia se convirtió en un país libre. La gente era libre de expresar sus ideas democráticamente. Cuando cayó el muro de Berlín, comenzó la emancipación de toda Europa. Querida Susan, querida Sus, Me alegro de que seas como eres. Te quiero por ello. sabes que nací en un año en el que el mundo estaba en llamas. Algo así tiene un gran impacto en tu vida. Afortunadamente naciste en una época de paz y prosperidad. Recuerda siempre que la libertad y la democracia no siempre existieron aquí y que podemos perderlas muy rápido. Hay que luchar por ello. Siempre hay que estar alerta y luchar por ello. Si pudiera dejar un mensaje antes de irme, vivid la democracia, escuchaos unos a otros. Cuidad la democracia cuando yo ya no esté aquí. Depende de mí, depende de nosotros y de nuestra generación en Europa. La democracia, en cualquiera de los casos, hay que siempre acompañarla, mimarla, cuidarla, etc. No es una situación, no es un estatus, no es algo que se nos da por garantizado. Y no olvidar nunca los principios de la libertad, los principios de la democracia, los dos. Y no hemos hablado del euro, que fue uno de los grandes logros de la Unión Europea. Eso fue en el 2002 y a diferencia de 1985 que me preguntabas antes, yo en el 2002 estaba sentada en el Consejo de Ministros como ministra de Educación y Cultura, así que ese periodo también es, en fin, lo tengo muy bien definido y ese es un hito y tal. Pero te diré una cosa. Si la Unión Europea y este proyecto con el que empezamos entonces era extremadamente importante, en fin, el proyecto común, salía Europa de la Segunda Guerra Mundial y no me voy a extender en ello, pero te diré una cosa, en tiempos de tormenta la Unión Europea es nuestro puerto seguro. ¿La unidad de Europa que tanto se requiere realmente es así, es real? ¿O todavía hay que seguir remando para que eso sea una unidad real? Bueno, yo creo que Europa en este momento está en una de las encrucijadas más importantes desde su fundación, desde ese aniversario. Y lo está porque hoy tenemos una serie de amenazas y de retos globales que nos van a obligar a cambiar muchas cosas. Es el momento de que Europa aproveche esa oportunidad para revalidar un poco su liderazgo y su papel en el mundo desde lo más importante que tienen,
sus bases democráticas sólidas, sus valores, que no los tienen otras regiones del mundo. Por lo tanto, yo creo que es el momento, es verdad que es un momento difícil, un momento donde nos amenazan bastantes retos, pero de esos momentos tan trascendentales donde se puede y se debe salir reforzado. Por eso yo creo que es el momento también para Europa, el momento europeo, para poner de acuerdo a toda esa comunidad diversa, pero también con una unidad clara y un mensaje claro, para ser más estratégicos, más competitivos, para tener un papel en el mundo, el que siempre fue el nuestro y el que nos dio la naturaleza de lo que somos, que es la democracia, la libertad, la paz y la solidaridad con los que menos tienen. 40 años de, tú decías, invento, has dicho burbuja, en la que estamos. Es que yo quiero ver, me gustaría ver la Unión Política Europea, pero eso no va a suceder. Yo creo que espero, lo que trabajo es para que mis hijas lo vean, ¿ok? De ahí a que un ciudadano de Tafalla vaya a votar a un candidato sueco para presidente de la Comisión Europea, todavía queda un poco, ¿no? Este estado del bienestar europeo, que no tiene parangón en el mundo, es una creación europea, ni siquiera en Estados Unidos. Yo soy medio americano, mi madre es americana, y puedo dar fe de que en Estados Unidos no tienen la misma cobertura social, en fin, educativa que tenemos en Europa, ¿no? Bueno, pues estas son cosas que tenemos que empezar a conocer para defender. No habías nacido cuando se habían conquistado ya muchos derechos, muchas libertades, pero no solamente en España, sino en Europa. ¿Tú crees que está en juego esa democracia de la que estamos hablando? Pues yo creo que los acontecimientos que han pasado en los últimos meses, en el último año, nos hace ver que sí, que es muy fácil perder todos esos derechos y todos esos privilegios y oportunidades que nos han dado a través del trabajo y la lucha de los que vinieron antes que nosotros. Yo, como bien dices y como te he comentado, he sido una privilegiada de haber nacido ya en la democracia, de haber tenido acceso a una educación pública que me ha permitido ser ingeniera, de poder ser libre como mujer sin tener que depender de un hombre, de poder tener mi casa sola, de poder tener mi carrera laboral. Pero vemos que es algo que es muy fácil tambalearlo, el sistema democrático a nivel español y a nivel mundial. Pues mira, lo hemos visto en Rumanía. En Rumanía se han anulado unas elecciones, en Alemania el servicio secreto se saca ahora un informe, dice que va a ilegalizar al primer partido en las encuestas. Yo creo que eso que nosotros hemos llamado el fanatismo, el gran bipartidismo, la gran coalición PP-PSOE que domina aquí, tiene miedo de perder el poder. Y como tiene mucho miedo de perder el poder, que el poder es dinero, pero es la relevancia, el ir a las cenas, todo esto, pues se van a revolver. Estamos viendo en las redes sociales, el eliminar cuentas, el intentar censurar opiniones. Yo creo que eso no es Europa. Europa es libertad de expresión, es libertad de opinión, es libertad de cátedra, es oye, que cada uno diga lo que le dé la gana, digamos así, y si es un delito, pues que actúen los jueces, pero no, esto no lo puedes decir, esto no lo puedes decir, oye, es que, yo qué sé, pues no puedes decir que en Navarra hay un problema de inseguridad que no había hace 20 años, y existe, porque los vecinos lo saben, y eso es lo que produce una desconexión entre las instituciones que dicen, de esto no habléis, y la gente que está sufriendo las consecuencias, ¿no? Dentro de la propia Europa, pues hablaba de lo de ser imperfecto, también tenemos nuestros propios problemas domésticos que tenemos que saber resolver, ¿no? Porque llegan corrientes todavía mucho más introspectivas, en vez de ser más aperturistas, ¿no? Hacia lo que es Europa. Sin duda alguna, ¿no? Tenemos antieuropeístas en este caso y estamos viendo cómo crece la extrema derecha en toda Europa y por lo tanto es real ese riesgo, el dar por sentado determinados niveles de calidad que tenemos, determinados valores de los que disfrutamos y estados de bienestar a día de hoy, es un grave error. O sea, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, claro. Lo que no se cuida se pierde en todo y también en el proyecto europeo. Europa le toca volver a liderar y le toca hacerlo desde una posición que claramente es desfavorable, pues porque en los últimos años probablemente no se ha puesto las pilas como debía en ámbitos muy estratégicos y ha perdido posicionamiento con respecto a Estados Unidos o a China, porque tenemos nuevos actores también a nivel mundial, pero ante grandes crisis, pues grandes oportunidades, o así debiéramos verlo. Compartimos un ámbito geográfico, un ámbito histórico de gran potencialidad y Europa, yo creo que si se hacen las cosas bien está llamada a ser una gran potencia mundial
que puede estar en el juego de las grandes, de ese reparto, ¿no?, del poder político mundial. Esa proyección europea en el mundo tiene que representar los valores fundamentales de la Unión Europea, los valores fundacionales, respeto a los derechos humanos, relaciones internacionales de tú a tú, el respeto a la soberanía de los pueblos, la Europa de la diversidad, donde no solamente juegan los estados, sino también las naciones sin estado como la nuestra. Y bueno, pues ese tipo de valores que pensamos que tienen mucho que ver también para entender lo que está ocurriendo en el mundo hoy día. ¿Damos por hecho que la democracia es algo que está ahí, las libertades que están ahí y ya está? ¿O hay que cuidarlas, hay que trabajarlas, hay que ponerlas en valor? En los últimos años hemos visto como ningún derecho está garantizado y la democracia es uno de ellos. La democracia está en riesgo y en ese sentido creo que estas instituciones son las que tienen que salvaguardar y proteger los valores democráticos, unos valores que fueron los fundacionales de la Unión Europea y que hoy en día la fuerza reaccionaria, la ultraderecha, quiere acabar con ellos. La entrada de España en lo que antes conocíamos como las Comunidades Europeas resultó ser, sin ninguna duda, un elemento catalizador de las políticas económicas y de desarrollo social de España y de Navarra. Políticas que van y vienen a través de este pasillo institucional que une con el Monumento a los Fueros, emblema del autogobierno foral, como testigo la sede del Ejecutivo navarro, el Gobierno de Navarra, el Palacio de la Diputación Foral, con la sede del Legislativo, el Parlamento Foral. María, la primera pregunta, ¿dónde estabas si estabas aquel 12 de junio del 85? Bueno, pues en el 85 tenía 7 años, me sitúo ahí en segundo de GB terminando el cole, más pensando en el verano supongo que otra cosa. Unai, 12 de junio de 1985, si es que estabas, ¿qué recuerdas de aquel día? Si es que recuerdas algo, vamos. Bueno, recuerdo, estaba en tercero de GB, tercero o cuarto, o sea, 10 años prácticamente, o sea que tengo recuerdos vagos, digamos. Yo me examiné en enero de 1986 de la posición de judicaturas, que fue precisamente cuando entró en vigor, entró la Unión Europea, o lo que ahora es la Unión Europea, con lo cual en junio, 6 meses antes, no tengo la menor duda que el 12 de junio yo estaba estudiando. ¿Cuándo me di cuenta de la importancia de Europa? Bueno, pues en la carrera, ¿no? Cuando ya, bueno, pues además en los estudios de sociología, ¿no? Cuando estudiabas también estructura política de la Unión, es bueno, pues donde te vas dando cuenta de la influencia de las decisiones que Europa toma y que influyen también en nuestro día a día, ¿no? La curiosidad, ¿no? Con 9-10 años de que entrábamos en Europa, ¿no? Y qué significaba entrar en Europa, ¿no? Y bueno, pues el que en el futuro no iba a haber fronteras, ¿no? Que se decía. También recuerdo el nuevo impuesto del IVA, que también iba a afectar al día a día, ¿no? Pues esas anécdotas, esas conversaciones, pues sí las recuerdo, pero bueno, siendo pues eso todavía un crío, ¿no? Y sobre todo en nuestro ámbito, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es un tribunal pues
tiene su peso importante y mucha trascendencia también en resoluciones, en determinadas resoluciones en España, y que incluso pueden tener resoluciones futuras también bastante importancia, teniendo en cuenta que es vinculante la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vemos aquí en el despacho de la presidenta, por supuesto, la bandera de Europa. Han pasado ya 40 años, ¿no?, de aquella firma histórica. ¿Qué crees que ha supuesto esto? Entiendo que muchísimas cosas, ¿no?, para España a todos los niveles, desarrollo económico y social. Parto de la base de que yo soy una europeísta convencida, tan convencida que he decidido complicarme un poquillo más la agenda europea y bueno, pues ahora pues vicepresidenta del Grupo Socialista en el Comité Europeo de las Regiones. ¿Por qué? Porque 2 de cada 3 normativas que nos afectan se deciden allá. Es tan importante Europa que incluso decide o influye incluso en el reparto de cargas de trabajo que puede tener Volkswagen Navarra, incluso en cómo son nuestros cargadores de móviles, ¿no?, por ir a nuestro día a día. ¿Qué supuso para España? Y yo creo que entrar en Europa supuso la consolidación y el fortalecimiento de la democracia en España. Creo que fue fundamental para la modernización, ¿no?, de donde se venía, y bueno, pues que Navarra, que el conjunto del Estado pasase a formar parte de Europa, pues se veía como algo, decíamos, bueno, no estábamos, pues vamos a estar de otra forma, ¿no?, vamos a estar más integrados, y de alguna manera sí que se veía como algo importante y con futuro, ¿no? Pero desde los 40 años, ¿tú con qué te quedas o qué hitos o qué cuestiones así crees que han podido ser relevantes? Bueno, yo recuerdo el tema de las fronteras en el año 92, ¿no?, los tratados de Maastricht, todos esos referéndums en algunos países, en otros se decidió no hacer, pero bueno, todos esos pasos que de alguna manera a lo largo de estos años se han intentado hacer, y luego una cierta frustración también porque yo creo que no se ha avanzado todo lo que se pudiera, ¿no? Al final los intereses de los estados también pesan mucho, y yo creo que habría que reforzar más la integración, porque ahora estamos viendo, ¿no?, ante retos globales como los que tenemos, pues el futuro yo creo que pasa por una Europa más fuerte, ¿no? Uno tiene la sensación, no sé si tú la tienes, de que todavía estamos ante una Europa imperfecta. ¿Qué queda por hacer en esta Europa que tenemos? Hombre, estamos ante una Europa imperfecta, primero porque uno de los países más importantes que había se marchó, que era la Gran Bretaña, Inglaterra se fue de la Unión Europea. Otra de las problemas que tenemos ahora, pues es que tenemos un continente en el que tenemos una guerra que ya dura varios años. Eso es importante. Crece la animadversión entre determinados países no digo de la Unión Europea, pero sí de Europa, y eso pues plantea problemas de todo tipo, sumado a que se nos ha impuesto a todos los países europeos un mínimo de gasto en defensa, lo cual va en detrimento de otro tipo de gastos. Pues bueno, pues yo creo que eso impide el desarrollo de determinados ámbitos económicos. El modelo de Europa, un modelo de derechos, libertades, estado de bienestar, es lo que tenemos que defender, que es además lo que nos diferencia, bueno, pues de países más populistas, autocráticos, bueno, por ejemplo, como estamos viviendo en Estados Unidos. Es nuestro modelo de vida europeo, que ahora incluso está, bueno, pues tenemos que defenderlo incluso con más fuerza. Intensificar lazos sobre todo, ¿no?, porque somos una región singular, pero también somos una región que tiene muchas similitudes con otras regiones europeas, ¿no?, las transfronterizas, por ejemplo, y el tener foros en los que poder intensificar lazos con esas regiones, ver problemáticas comunes, ahora por ejemplo para la transición ecológica y digital de nuestra industria, etcétera, etcétera, que es el camino que lleva Navarra en los últimos años, pues yo creo que es fundamental, ¿no? Yo recuerdo en pandemia cuando Europa decidió trabajar de manera conjunta en la fabricación de las vacunas, por ejemplo. Ahí, ese orgullo de pertenencia, ¿no?, a Europa. Pues ese orgullo de ser europeos, de defender nuestro modo de vida, un modo de vida con libertades, con derechos, con estado de bienestar, que defiende los derechos internacionales,
es lo que tenemos que defender como europeos. Cuando ahora por parte de fuerzas populistas se están poniendo en cuestión pues todos esos valores democráticos, yo creo que estar en Europa es también una obligación para todos los que creemos pues que no podemos dar por sentado la democracia en que vivimos y que hay que trabajarla por profundizar día a día en ella. No sé si decir la palabra sería la frase en riesgo la democracia, pero sí que está algo amenazada en determinados supuestos, porque hay mucha conflictividad social por diferentes motivos en determinados países europeos, algunos con regímenes totalmente distintos a los países vecinos, y eso pues genera pues, incomodidades y divergencias entre estos países. Es verdad que yo le pediría algo más a Europa. Europa está siendo muy contundente lo que ha sucedido en la invasión de Rusia en Ucrania, defendiendo las fronteras de cada uno de los países. Pero me gustaría que Europa tuviera una posición más firme con lo que está pasando en Gaza y las sanciones que tiene que imponer Israel. Y que esa defensa de nuestra manera de vivir, de nuestro estilo de vida europeo, sea nuestro estandarte, nuestro baluarte, y que lo defendamos como, siendo un Estado imperfecto, porque lo es, porque todo es mejorable, el mejor que existe ahora mismo en el mundo. Bueno, Sergio, supongo que no habías nacido el 12 de junio de 1985, pero me gustaría saber en qué momento tuviste conciencia europea, si la tuviste desde tus primeros compases en los que ya te interesabas por el mundo que te rodea. Pues efectivamente yo nací el año que cayó el muro de Berlín, yo soy del 89 y por lo tanto todavía no tenía conocimiento, pero yo soy de la generación Erasmus, ¿no? Que se conoce, entonces ya desde la universidad pues ya tuve integrado ese conocimiento de Europa, tanto por los estudios que realizaba como por las propias vivencias personales, porque disfruté de programas de intercambio y de movilidad. Bueno, pues esa fecha tiene una importancia pues, histórica, que obviamente pues, nosotros, la generación del 2003 y, bueno, y el resto que no nacieron antes a 1986, pues no son conscientes un poco del impacto que tuvo en su día, puede ser, el venir de una dictadura, un régimen que no respetaba los derechos universales y que de alguna manera tenían a una población entera cohibida en cuanto a lo que significa expresar de manera libre todas las opiniones. Europa no tenemos que perder de vista que es un gran experimento social porque es la unión de muchas democracias y no está visto replicado en otro lugar del mundo. Siempre lo decimos, Europa es el mejor lugar para vivir, es el mejor lugar donde se respetan los derechos humanos, los derechos fundamentales, la libertad de movimiento, los derechos económicos, todo lo que hemos construido o que se ha construido y que nosotros trabajamos, en mi caso, en Gobierno de Navarra, por construir una Europa más unida y más cohesionada, desde las regiones también. Pero sí que es verdad que hay algunas voces que están siendo peligrosas y que no son positivas, como decía, de esa unidad en su diversidad. Y en este punto pues estamos justamente desde las elecciones pasadas del 2024, estamos en un periodo realmente complicado en el que estamos viendo una polarización, sobre todo en las juventudes, ¿no? Que de alguna manera es que tenemos un euroescepticismo que está dentro de las propias instituciones europeas y ese es un peligro que debemos de afrontar. Yo recuerdo un vídeo en las pasadas elecciones europeas de junio del 2024, donde se hacía un llamamiento a la participación, y aquel vídeo institucional, que partía de las instituciones europeas, ponía de ejemplo a varias personas bastante más mayores ya que tú, que sí que fueron testigo de regímenes totalitarios, ¿no? Entonces hacían una llamada a la participación y se decía que la democracia no es algo que esté ahí. Tú naciste en democracia, tú ya la vivías desde tus primeros inicios, pero ellos no. Entonces hacían un llamamiento a la participación y sobre todo lo que decían es que la democracia había que cuidarla y trabajarla, ¿no? Sí, lo recuerdo perfectamente porque también hicimos campaña desde el gobierno llamando a la participación
ciudadana en las elecciones europeas y era de no dar por sentado, ¿no?, la democracia, es decir, valores que igual nosotros, o en mi caso concreto, yo ya he vivido, ya doy por hecho, pero trabajar tanto para mi generación como las siguientes generaciones que no entiendan que esto es algo baladí, es decir, que tenemos que trabajar día a día por ello. El último Eurobarómetro decía que los valores que mejor representaban o con los que más cómodos está la ciudadanía europea eran, en torno a Europa, eran la paz, la democracia y el respeto a los derechos fundamentales. Bueno, pues yo personalmente pues soy socio de Equipo Europa, que es una asociación juvenil que aboga por intentar de alguna manera crear un acercamiento pedagógico a estas nuevas generaciones, tanto la mía propia como las que vienen por detrás, ¿no?, que muchas veces no comprenden un poco el lenguaje tan burocrático y tan complicado que a veces tiene explicar temas europeos, porque realmente no es fácil, es decir, mucha gente no entiende cómo funcionan las instituciones europeas. Y, por ejemplo, vemos, hace poco Hungría ha prohibido la marcha del orgullo, entonces hay cuestiones que estamos viendo que están afectando más de lo que pensamos y que no tenemos que dejar de luchar por ello, porque no te podemos dejar dar por sentado que la democracia, la paz y los derechos humanos y fundamentales están garantizados por siempre. ¿Qué recuerdas si estabas en aquel 12 de junio del 85? Lo digo porque hay gente que estaba, hay gente que no estaba. Ese momento en el que España de repente pasaba a formar parte de lo que eran comunidades europeas, que se conocía, ¿no? Entonces decía, joder, aquí está pasando algo importante. ¿Tú cómo lo recuerdas eso? Me gustaría decirte que soy tan joven como para no estar, pero evidentemente estaba. La verdad es que haciendo un poco memoria no recuerdo dónde estaba exactamente, pero conociéndome estoy casi segura de que estaba encerrada en la habitación llena de libros estudiando, porque me pilló en segundo de BUP, exámenes finales. Yo he sido siempre bastante histérica para los estudios, quería hacer medicina y estoy segura de que estaba embebida en libros para tratar de sacar buenas notas, segurísima. ¿Qué crees que ha supuesto estos 40 años de recorrido? El Tratado de Maastricht, el cambio de la peseta al euro. Un paso importante yo creo que fue la aprobación de la Constitución Europea en 2005, que por cierto UPN pidió el sí. Suponía yo creo que una oportunidad importante para el desarrollo económico de Navarra y porque además respetaba o avalaba de alguna manera pues ese régimen foral de Navarra y esa especificidad fiscal que tenemos. Sin embargo, uno tiene la sensación de que estamos todavía ante una Europa un poco imperfecta, o sea, quiero decir que todavía quedan cosas por hacer, ¿no? ¿Tú qué crees? Creo que Europa nos ha dado muchas lecciones de acuerdos dentro de la centralidad, de la moderación, que han hecho avanzar mucho, es decir, que partidos moderados, que partidos que puedan tener ideologías diferentes, pero que tengan objetivos comunes para el desarrollo social, económico, industrial y de democracia, de convivencia, de paz y de libertad en Europa, han posibilitado avances importantes. Sí que es verdad que en esa imperfección a la que apelas y que me hago cargo también y que me preocupa, parece mentira que a estas alturas pues no seamos capaces como Unión Europea de terminar con guerras que están produciéndose cerquita, o cómo no se puede pisar suelo para políticas que se hacen desde Europa sean pues mucho más cercanas a las necesidades, por ejemplo, del sector primario en Navarra, que da la sensación de que se legisla a años luz de las necesidades o las dificultades de la práctica de esas políticas. Y por terminar un poco también, me preocupa que estemos azuzando tanto a la amenaza de la democracia que supone la extrema derecha, y no hagamos lo mismo con la amenaza a la democracia que ha supuesto y que sigue suponiendo la extrema izquierda. El programa Erasmus, por ejemplo, para mí fue un antes y un después sobre la concepción de qué es Europa y realmente tener esa conciencia de la importancia de ser europeo, ¿no? Yo en el año 2011 en la Universidad Pública de Navarra me pude ir con el programa Erasmus a Bruselas durante un año y la verdad que
siempre el programa Erasmus pues cambia esa concepción y yo creo que es una forma muy tangible y es uno de los mayores éxitos que ha tenido Europa, ¿no? Muchos jóvenes hoy en día siguen utilizando el programa Erasmus y creo que es una forma muy fácil de concienciarnos de la importancia de Europa. 12 de junio de 1985, ¿dónde estabas tú aquel día? Pues estaba en Pamplona esperando un par de gemelas que ya están grandes. Vi que por fin estaba muy bien el que entráramos. La verdad que es que me fastidió, sí que recuerdo que me fastidió mucho que no estuviera invitado al acto Alberto Ullastres, el que fue más de 10 años embajador en la representación permanente y que gracias a él tuvimos el año 70 un acuerdo preferencial que no se lo creía nadie. Y recuerdo una anécdota que le voy a contar aquí, era un hombre que fuera de la obra o lo que sea, amaba mucho a Navarra y una vez me dijo que cuando hacía recepciones allí en Bruselas usaba siempre vino Campanas a granel, pero que lo ponía en unas copas de Bordeaux, unas copas grandes, y que a la gente le encantaba el vino de las Campanas. Bueno, yo a punto de cumplir 5 años y seguramente estaría revoloteando alrededor de mis padres, que estaban con mucho esfuerzo en ese momento intentando montar un pequeño bar y una pequeña tienda en nuestro pueblo en Noain. ¿En qué momento tuviste tú esa conciencia europea? Bueno, yo creo que los primeros años los viví muy inconscientemente y cuando empiezas a ver esa importancia europea probablemente fuese en el instituto, en la universidad, cuando se te abre un mundo, ¿no?, de posibilidades, de becas, del Erasmus, de saber que hay una comunidad ahí. Yo tenía 10 años, ¿dónde estaba? La verdad que no lo recuerdo, supongo que estaría en el colegio. Recuerdo de pequeño viajar a Francia, que nosotros viajábamos mucho a Francia porque solíamos estar en Fuenterrabía los veranos, y era una auténtica odisea, porque en ese momento había fronteras. El coche, fíjate, sí que me acuerdo de un detalle que mi padre, volviéndose loco porque necesitaba la carta verde, porque los seguros de los coches en España no valían en el extranjero, ni siquiera en Francia. Y luego la odisea de pasar la frontera y que te registrasen. Europa tiene un reto muy importante en toda esa ampliación de derechos colectivos, que algunos países como España están haciendo, pero que tenemos países como Hungría, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, que siguen incumpliendo la libertad de los jueces, por ejemplo, las personas LGTBI. Entonces, este proyecto tiene que ser mucho más homogéneo para ser más fuerte también fuera de la Europa. España acceder, ¿no?, a ese proyecto europeo le permitió de alguna manera modernizarse económicamente, socialmente, consolidar la democracia, tener una proyección internacional que al final se tradujo en mejores infraestructuras en nuestro país, en mejor calidad de vida, en definitiva, ¿no? Si alguien se benefició de la entrada fue los que estábamos un poco rezagados a la cola, y eso es gracias a la Unión Europea, que tendrá sus defectos y sus problemas, pero es que esas ayudas que vinieron del Fondo de Cohesión, mucho dinero que vino también, que unos lo aprovecharon mejor. Irlanda lo aprovechó muy bien y subió para arriba, ahora Irlanda es más rico que Gran Bretaña, y otros salimos del hoyo. Pero te quiero decir que todo eso fue gracias a la Unión Europea, a la solidaridad de nuestros hermanos europeos. Una crisis como el COVID pues permitió estirar los tratados para que pudiéramos emitir conjuntamente, más allá de la compra conjunta de vacunas, que se nos ha olvidado, pero fue un proceso de un éxito sin precedentes. Y ahora yo creo que Trump es el revulsivo que necesita la Unión Europea para seguir avanzando en la integración. Las primeras señales que hemos visto en la respuesta europea son muy halagüeñas. Sinceramente, Ricardo, yo soy muy optimista, creo que la Unión Europea en los próximos años va a dar el do de pecho, vamos a seguir acelerando la integración y yo creo que lo mejor desde luego está por llegar. Europa tiene un problema de clarificarse. Llega un momento que por la cultura woke o por lo que fuere, por el matrimonio permanente que ha habido entre dos grandes partidos, el Popular Europeo, que es el grande, y el Partido Socialista Europeo, que era el segundo, y tenemos medias tintas en la política exterior, en la política interior, en la política de aranceles, en la política agraria, y esa especie de indefinición por falta de preparación y de competencia y de ideología de los líderes que mandan, y porque no está hecha la Unión Europea para que haya un partido que mande, sino para que mandemos todos a la vez, y esa asamblea de vecinos no funciona. La democracia hoy está en riesgo, no solo precisamente porque se ha crecido en base a criterios económicos y no tanto en consolidar esa defensa de los derechos humanos, de las democracias, etcétera, sino que hoy mismo estamos viviendo algo que es un punto de inflexión enorme, ¿no? El horror en Gaza y cómo las direcciones europeas están tomando una actitud totalmente permisiva con Israel. Tenemos que poner en valor cada vez más cómo estamos dentro de Europa. La situación económica que tenemos, los derechos y libertades que tenemos, la situación de paz institucional que tenemos.
Eso no pasa en otro sitio en el mundo. Entonces, el mensaje que creo que tenemos que mandar en este 40 aniversario es que no nos podemos dormir y que nada está garantizado. Soy Marta Garayoa y soy comerciante. Me llamo José Luis y soy proyectista mecánico. María José Escribano, soy librera, trabajo en una librería. Soy José del Biorrón, soy operario de automoción en una empresa de automoción. No estamos lo suficientemente unidos y que tenemos que estar muchísimo más unidos para tener esa fuerza. Y yo creo que, por ejemplo, para el tema de aranceles, Europa unida tenemos muchísima más fuerza que Estados Unidos. Pues hombre, al final unir tantos países, tantas ideas y tantos pensamientos, digamos, no sé, pues al final eso sí que cuesta más, ¿no? No es lo mismo llegar a un punto en común 4 que 27. Entonces, pues eso sí que lleva su tiempo, pero el objetivo tiene que ser el común. Europa está muy poco fortalecida, se ha dejado mucho y Europa es una frase muy hecha, pero es que no es lo que eran en absoluto. Ya no sirve para lo que era. Todos juntos responda a unos intereses de progreso, de confianza, de ánimo, de esperanza, cosa que ahora no se ve. Yo creo que tenemos una Unión Europea disgregada, que cada país va por su lado y no hay algo en común que se pongan de acuerdo. Yo creo que al final terminará disgregándose como todos los imperios y todo lo que ha habido, porque al final cada cual mira por sus intereses y no miran por un interés común. Todo hay que cuidarlo en esta vida, hay que mimarlo, hay que explicar a las nuevas generaciones para que no estén tan desencantados en todo el tema de política, que es lo que yo veo por mis hijos, y hay que cuidar, todo hay que cuidarlo. La democracia ahora mismo, tanto aquí en el Estado español como en la Unión Europea, está en riesgo, ¿no? Por todo el auge de la extrema derecha. O sea, ya se está viendo cómo contaminan todo, cómo, pues al final, cómo se polariza todo. Y hay que empezar a hacer frente a eso porque si no, pues corremos el riesgo de llegar otra vez a lo que vivimos anteriormente. Que el poder está en los políticos, que hagan una buena gestión, que se arreglen entre ellos y que no miren por sus propios intereses.